ARCAL, a la Comisión Chilena de Energía Nuclear y a WIN Chile. Esta probablemente va a ser la única diapositiva en la que voy a hablar de mí. Solo para mostrar mi contexto, actualmente soy encargada de alianzas estratégicas nacionales en la Comisión Chilena de Energía Nuclear y también soy perito de patentes de invención en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Dentro de lo que es la historia profesional académica que tengo, es que, bueno, soy bioquímica y con doctorado en biotecnología y tengo 2 postdoctorados y por lo tanto desde esa vereda me tocó solicitar patentes, como también después, como gestora de proyectos de investigación y desarrollo, me tocó tramitar patentes de otros, y como perito de patentes me tocó recibir las patentes que solicitaban otros y ver qué tan correctas estaban. De manera que tengo una visibilidad bien amplia y curiosa desde el punto de vista de la propiedad intelectual, ¿ya? Particularmente patentes. ¿Y por qué esto es mi pasión, lo que más me gusta? Y es que la propiedad intelectual, si uno lo ve bajo cierta óptica, es el vínculo que integra todas las cosas que construimos como humanidad. Desde lo que son las invenciones, las tecnologías, los desarrollos tecnológicos, las canciones, los productos con identidad, como puede ser el vino, como puede ser el pisco, aunque estemos ahí en disputa con Chile y Perú, cada uno sin duda considera identitario esto como parte de su cultura. Las creaciones culturales, las series que vemos en Netflix, o en Amazon, en Disney, o el streaming que sea, los signos distintivos de las marcas que nos permiten distinguir entre 2 productos que si no tuvieran una marca no podríamos discernir cuáles son, como también las publicaciones científicas, el conocimiento en sí, ¿ya? ¿Y qué es la propiedad intelectual? Es bien sencillo en su definición, y es un conjunto de derechos legales que protegen la creación de la mente humana. Y esto se divide en propiedad industrial, como son las patentes, como son las marcas, todo ya como con una visión más industrializada, valga la redundancia, con una mirada más hacia eventualmente comercializar esto. Bueno, existen otras herramientas como modelos de utilidad, diseños industriales, etcétera, que no vamos a entrar en detalles por temas de tiempo, pero para obtener estos derechos legales en la propiedad industrial hay que cumplir una serie de requisitos. Y, por ejemplo, para las patentes, tienes que cumplir 3 principales, y que la patente sea novedosa, que sea creativa, es decir, con nivel inventivo, y que tenga aplicación industrial. Esos son los 3 requisitos. Por otro lado, tenemos los derechos de autor, que pueden ser obras artísticas, musicales, papers científicos, poemas, obras de teatro, guiones, incluso softwares, y tradicionalmente los derechos de autor van a estar bajo conceptos ya sea de copyright, copyleft o Creative Commons, que eso, si es que a alguien le surge la duda, podemos irlo profundizando. Aquí les dejé, por ejemplo, un disclosure de lo que sería un paper de propiedad intelectual, perdón, un paper donde sale la licencia a la que está sujeta en la línea de más abajo, que dice, este es un artículo Open Access bajo la licencia CC BY NCND, que, digamos, indica, generalmente nadie lee esto, pero indica que es una licencia Creative Commons que tiene uno debe cumplir el BY, que es dar la atribución, NC, que es no se puede comercializar, y ND, que no se pueden generar derivados de esta obra. Ahora, al ser derechos que se te otorgan,
todo tiene un tiempo, son derechos que son temporales. Para el caso de la propiedad industrial, voy a hablar solo para el tema de patentes, que son 20 años no renovables desde el momento de la solicitud, ¿ya? Después de eso, después de pasado ese tiempo, va a ser de dominio público. Esto en general, cuando uno solicita una patente, toda la información que está ahí, que tiene que ser un documento que te permita reproducir la invención, es público. No obstante, no tienes autorización de utilizarlo en los países donde se haya protegido, porque es territorial, a menos que tengas autorización, ya sea por una licencia, uno pague un fee o haya acordado algo con el titular de ese derecho. Eso en propiedad industrial. Para el caso de derechos de autor, es distinto, no se solicitan los mismos requisitos, y la duración en general para una persona física o persona natural es la vida del autor más 70 años. Para el caso de una persona jurídica o corporaciones, son 70 años desde el momento de la publicación, y para obras anónimas igual. Entonces quise traer algunos casos para hacer un poquito más lúdico esto, de cómo la propiedad intelectual, cómo la discusión de la propiedad intelectual recae en situaciones en las que nos vemos discutiendo estos temas. Y uno es el caso de Naruto versus Slater, ¿ya? Aquí no es necesario que lean, es como mi ayuda de memoria finalmente de la cronología de lo que pasó con esto. Sucedió que en 2011, este señor, David Slater, era un fotógrafo de vida silvestre, estaba en Indonesia, y dejó su cámara desatendida mientras estaba haciendo otra cosa, y llegó Naruto, que es una macaca que vivía en Indonesia, y se empezó a tomar un montón de fotos con la cámara de Slater, que se viralizaron en su momento, son súper famosas. Y en 2014, Slater publicó las selfies de Naruto en un libro, y él mismo se identificó como el propietario de los derechos de autor de la fotografía. Sin embargo, en el mismo libro dijo Slater que fue Naruto el que se tomó las fotos, es decir, él disparó la cámara. Entonces todo esto parecía hasta el momento gracioso, hasta que llegó la PETA, el People for Ethical Treatment of Animals, y demandó a Slater en nombre de Naruto por infracción de derechos de autor, porque dijeron que esa foto era de Naruto y Slater estaba haciendo usufructo de algo que no era de él. Y estos fueron 4 años de juicio, ¿ya? Entonces el tribunal determinó que este tipo de derechos de autor lamentablemente no está diseñado para animales, y entonces desestimó que estaba habiendo una infracción. Y llegaron a acuerdos, y que Slater se comprometió a donar el 25% de lo que fuera ganando a ONG que estuviesen asociadas a proteger el hábitat de Naruto. No obstante, quedó de precedente que las fotos de Naruto, las selfies que se sacó Naruto, son de dominio público, ¿ya? Entonces Slater no puede considerarse el propietario de estas fotos. Otro caso que es bien curioso y clásico dentro de lo que son los derechos de autor es el caso de Mickey Mouse. El origen de Mickey Mouse parte en 1928 con la aparición de este corto de 8 minutos que se llama Steamboat Willie o Barco a Vapor Willie. Es bien conocido, y justo ese mismo año Estados Unidos saca una ley inicial de protección, ¿ya? Donde son 28 años para el titular de este derecho, más 28 renovable por 28 años más, es decir, 56 años. Entonces se estaba por cumplir el tiempo para que pasara a ser de dominio público,
Y Disney hizo una presión para que hubiese una extensión del copyright, para que no pasara a ser de dominio público, porque cada vez, evidentemente, le genera buenos réditos la imagen de Mickey Mouse. Y en esa discusión se extendió el plazo a 75 años. ¿Ya? Después estaba por cumplirse el tiempo, estamos ya en 1998. Imagínate que partieron en 1928 y ya estamos discutiendo en 1998, pidiendo una segunda extensión. Y esto ya lo llamaron como Ley Mickey Mouse, porque era tanta la presión de parte de Disney que se hizo una protección ampliada a 95 años para obras corporativas. Después se intentó extender aún más a 120, pero eso ya no sucedió. Y lo que sucede actualmente es que desde el 2024, la versión de Mickey Mouse de 1928 está en el dominio público, que es la que pueden ver aquí. No obstante, hay elementos que siguen estando protegidos, como por ejemplo la marca, que eso es renovable, pero los guantes blancos que tiene Mickey Mouse, el pantalón rojo, el color de piel, los ojos que son una pupila más grande y la voz siguen protegidos. Otro caso, ya nos saltamos a las patentes, es el caso de Glibeck o Imatinib. En 1993, Novartis solicitó patente en India para un compuesto denominado mesilato de imatinib o Glibeck, ¿ya? Recordemos que las patentes tienen duración de 20 años, y entonces 93, 2003, 2013. No obstante, el 2005 existe una nueva solicitud de patentes desde Novartis, donde hay una variación de dosis, unas modificaciones menores, porque en ese entonces se buscaba mucho, o sea, era una mala práctica en realidad, que era el evergreening, que es una extensión del monopolio por cambios menores. Y claro, a una empresa que desarrolla el fármaco le conviene extender lo más posible su patente, porque así, si es que hubiese otra farmacéutica que lo quiere producir, tendría que pagarle a ella. No obstante, y en un fallo histórico, en abril del 2013, el Tribunal Supremo de la India denegó la patente solicitada en 2005, sentando una jurisprudencia a nivel global, que significa que va a sentar las bases de cómo se va a estar llevando esto, abordando estos casos. Y a raíz de eso, el impacto en la salud pública fue enorme. Este tratamiento es contra la leucemia, y el tratamiento mensual original costaba $4.000 mensuales, y el genérico indio pasó a costar $175, porque ya tenían permiso las farmacéuticas para producirlo en masa. Aquí por tiempo me voy a saltar del 3 al 5, y uno de los clásicos dentro de energía nuclear es la patente solicitada por Enrico Fermi y Leo Szilard, solicitando una patente del primer reactor nuclear operativo, llamado reactor neutrónico, CP1, y considerando que, bueno, la patente se diseñó entre el 42, entre el 41 y el 44, pensando en este contexto de guerra que había en ese periodo, hubo un debate bastante grande sobre lo que es propiedad versus interés público. Se debatió si este avance correspondía que fuese propiedad de Enrico y de Leo, o si bien debería ser un bien público gestionado por el Estado por temas de seguridad, ya que era una tecnología que tenía el potencial de solucionar tantas cosas y a la vez destruir tantas cosas. Entonces, tras muchos años de disputas legales, el gobierno de Estados Unidos compró los derechos de patente por $300.000 de la época,
para asegurar el control público, y eso fue un tremendo debate porque consideraron que estuvo muy mal valorizado, ¿ya? El sexto caso ya es más una situación actual, que es la situación que sucede en fusión nuclear. Existen 4 grandes proyectos asociados a fusión nuclear. Está el ITER, está el Commonwealth Fusion Systems, está Helion Energy y el NIF. Y todos tienen aprontes distintos. Por ejemplo, el ITER, que se ubica en Francia, tiene una tecnología de confinamiento magnético, estilo tokamak, y toda la propiedad intelectual que se desarrolla en ITER es de titularidad de ITER, pero con licencias no exclusivas compartidas entre los 35 países miembros de este consorcio y que tienen autorización para hacer estos desarrollos dentro de sus países, ¿ya? Otra es el Commonwealth Fusion System, que también busca confinamiento magnético, pero busca hacer, su apronte es hacer tokamaks compactos más con una visión de hacerlo en serie para ir, digamos, poblando cada vez más en el futuro de este tipo de tecnología. La estrategia que usan ellos es una estrategia fuerte de patentes en componentes magnéticos, específicamente en imanes HTS, que son los High Temperature Superconducting. Y esto es relevante porque están surgiendo las primeras amenazas en el sentido de que si es que eventualmente ITER empezara a generar tecnologías más miniaturizadas para los países miembros, necesariamente, y hasta ahora el conocimiento que se tiene, van a tener que pagarle las licencias a Commonwealth Fusion System si es que van a usar esto, ya que sería como el conocimiento de frontera y lo más adecuado para usar si es que uno usara este tipo de tecnología. El caso de Helion Energy es distinto, tienen otra configuración que se llama fusión magneto-inercial, que es pulsada, y lo interesante de esto es que usan otra estrategia de propiedad intelectual, ellos están asociados con OpenAI, y tienen alta dependencia en secretos comerciales e industriales, ¿ya? Esto tiene riesgos y eventualmente muchos beneficios, porque finalmente cuando uno patenta, la información es pública, independiente que no la puedan usar otros, pero tiene una caducidad. Los secretos van a ser secretos hasta que alguien los descubra o hasta que alguien hable. Entonces ellos podrían eventualmente mantener sus tecnologías en secreto por mucho tiempo. No obstante, igual están siendo cuestionados precisamente porque se cuestiona cuál es el grado de seguridad y el grado de transparencia que puede tener una empresa que está acopiando materiales con usos duales, ¿ya? Entonces eso todavía está en desarrollo. Por otro lado, tenemos al NIF, que se hizo bastante famoso en 2022 o 2023, por su apronte de confinamiento inercial con láseres, dado que es la primera noticia que surge de una tecnología de fusión nuclear que logra generar más energía de la que se le inyecta al sistema, ¿ya? Y esta propiedad intelectual es controlada por el Departamento de Energía de Estados Unidos. Entonces se fijan que hay 4 aprontes distintos en propiedad intelectual y que es lo que los lleva a hacer estrategias comerciales muy distintas. Ahora, para dejarles en esta charla algún tipo de herramienta para que no quede tan testimonial esto, voy a poner un caso hipotético, es que, ¿qué pasa si estoy buscando una patente relacionada a, complete la oración en lo que usted desee, yo le puse aquí sistemas de protección ante emergencias en SMRs,
Y evidentemente si me voy a uno de los buscadores más conocidos, que es Google Patents, si pongo Small Nuclear Reactor, me van a salir más de 100.000 resultados, porque es demasiado genérico. Y para esto existe algo que se conoce como CIP, o Clasificación Internacional de Patentes. En esto existen 8 clasificaciones principales, desde lo que son necesidades humanas, desarrollos de operaciones, transporte, químicas, textiles, construcciones, mecánica, física y electricidad. Entonces, si uno abre estas clasificaciones, se van desglosando en un montón de ítems, y afortunadamente para esta época, uno no necesita aprenderse todas las clasificaciones, sino que uno le puede preguntar a ChatGPT o a Gemini o a la inteligencia artificial que a usted le acomode, y preguntarle, bueno, estoy desarrollando esto, bla, 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 ¿qué zip, qué clasificadores se asemejan más a lo que yo estoy generando? Entonces puede que dé unos 2 o 3, y uno los puede ir revisando para ver que efectivamente coincidan. Por ejemplo, el G21 es de física nuclear, y particularmente el G21C, porque se van desglosando, de reactores nucleares. Si yo empezara a ver estos temas relacionados a emergencias, podría irme a quedarme con reactores nucleares, o irme, por ejemplo, a estos temas con un fluido absorbente, por ejemplo. Entonces, si yo vuelvo a buscar, esta vez con búsquedas avanzadas, y pongo la clasificación, me bajó de 100.000 resultados a 44.000. Sigue siendo una cantidad absurda, así que lo vuelvo a, a- a buscar con los clasificadores más específicos, y ya me baja a 79. Entonces, es una pronte que es bastante útil, y no solo para investigadores, sino que para gente que está estudiando políticas públicas, para gente que está estudiando gestión de proyectos, para gente que tiene que hacer estas vigilancias. Permite saber qué cosas en específico está haciendo los distintos inventores. Y, por ejemplo, si yo quisiera asociarme con alguien de Estados Unidos, puedo escoger que quiero ver las patentes en Estados Unidos, y ya me bajó a 33 resultados. Entonces, ya eso es absolutamente procesable, por decirlo así, como también existen buscadores de la OMPI, de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que te permiten hacer gráficos respecto a cuáles son los países que más patentan en un tema en específico, y también el buscador de la EPO, que es el European Patent Office, que se llama Spacenet, no es SpaceNet, es Spacenet, donde te permite hacer estos estudios de familias y todo. Simplemente hay que buscar con los clasificadores para poder ir acotando el tema. Para cerrar esta charla, creo que es una buena reflexión pensar que en realidad nosotros como Latinoamérica y el Caribe no necesariamente tenemos un portafolio de patentes muy grande, de manera que es importante que con los recursos con los que se cuenta, generar propiedad intelectual que esté intencionada a tanto la gestión del conocimiento como transferencia tecnológica y protección de las innovaciones, porque no nos podemos dar el lujo de patentar para guardar en el escritorio, ¿cierto? Tiene que ser una cosa más pensada, con miras a generar un aporte hacia la humanidad. También es importante, y no nos abstraigamos de esto, es ser parte de las discusiones de los usos duales y patentes bajo reserva, siempre estar pendientes de las instituciones, ya sea el OIEA, el NEA, los tratados de no proliferación, para poner frenos en caso de que fuese necesario, de seguridad, que es algo que nos involucra a todos a nivel mundial. Importante destacar que la OMPI o YPO, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual,
Trabaja en concomitancia con la Organización Mundial de Comercio, la OMC, o la WTO en inglés, y genera los ACPIC, los acuerdos sobre aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados a comercio. Esto porque gran parte de las discusiones que existen en tratados bilaterales o multilaterales son aspectos de la propiedad intelectual, de que se respeten la propiedad intelectual entre naciones, ya sea desde lo que son derechos de autor, denominaciones de origen de productos que tienen valor, entre otros, y también incluyen excepciones de seguridad, ¿ya? Es decir, que permite que un país se niegue a publicar o conceder una patente si esto va en contra de sus intereses esenciales de seguridad. Eso tenía para contar y les agradezco mucho la atención. Muchas gracias. Gracias a ti, Mirta. Gracias a ti por darnos toda esta información de manera súper amena y con ejemplos bien prácticos y súper contingente también de propiedad. Voy a dejar la palabra al público. ¿Quién quiere hacer alguna consulta? Yo tengo ya una, pero vamos a dejar ahí espacio primero al público para que haga sus preguntas. Entonces, veo que hay una mano levantada. Gonzalo. Ya, hola. ¿Se Hola. escucha? ¿Sí? Sí. Ya, yo voy a aprovechar de hacer una pregunta de consultoría, obviamente, pues ya que estamos aquí. Pero es para servicios públicos, no crean que es para algo personal. Ya, no, mira, Mirta, un servicio público del ámbito científico, tecnológico y de innovación, que se interese en echar a andar un sistema más robusto de protección de propiedad intelectual. Uh-huh. Y tiene una producción de conocimiento apreciable, ¿cierto? A través de congresos, publicaciones, etcétera. Tiene una actividad de generación de conocimiento permanente, tiene un posicionamiento nacional interesante e internacional discreto, pero sólido. Uh-huh. O sea, no tiene casi nada en términos de propiedad intelectual. ¿Cuál es una hoja de ruta de pocos pasos para echar a andar un sistema? ¿Cuáles son como los pasos clave? Unos 2 o 3, los que quieras contarnos. A ver, uno tiende a subvalorar el tema de que porque no tienen patentes, no tienen propiedad intelectual, pero la verdad es que hay propiedad intelectual que puede estarse llevando a cabo por derechos de autor. La generación del conocimiento también es propiedad intelectual, que es lo que responde principalmente a ejercicios de ciencia básica, incluso protocolos de laboratorios que se estén empezando a andar. Eso, la elaboración de manuales en sí es conocimiento y también está adscrito a propiedad intelectual y derechos de autor. Cosas que no están en la ley y que son activos de propiedad intelectual muy deseables, sobre todo para las personas, es el know-how. Porque yo puedo tener una patente que me dice exactamente cómo tengo que hacer las cosas, o un manual, pero es muy distinto que llegue un experto, y por eso siempre el OIA está haciendo misiones de expertos, porque finalmente catalizas eso, aceleras esos procesos con una persona que te esté mostrando cómo se hacen las cosas. Respecto a estrategias de propiedad intelectual para fortalecer, la respuesta obviamente depende de cuáles van a ser las directrices que la institución querría tomar. Si es que quiere ir, sobre todo en instituciones públicas, si es que quiere hacer bienes públicos, no necesariamente tienes que proteger, sino que pones a disposición los datos, pero sí podrías decir con la correcta atribución a esa institución pública.
eso podría ser una estrategia de posicionamiento bastante grande y valiosa en el entorno público. Ya no todo necesariamente tiene que tener la visión transaccional, porque el posicionamiento puede venir desde otros lados. Como también podría ser las patentes y los royalties una fronte, pero en general eso tendría que ser una decisión en la que se empiece como a abultar un poquito más el portafolio de patentes, porque lo ideal es entrar a negociar licenciamientos de patentes con una cartera bajo el brazo, o sea, no una patente, sino que varias relacionadas a una tecnología. Entonces, desde el punto de vista de la realidad que puede tener cierta institución con las limitaciones y todo lo demás, tiene que ser un híbrido respecto a, o debería ser un híbrido entre lo que son la disposición de bienes públicos, la generación de conocimiento y ver si es que surgen investigaciones derivadas que puedan tener aplicación o un interés ya más hacia empresas o que pueda ser comercializable, y por ahí empezar a desarrollar una patente y seguir las investigaciones que podrían ir empezando a robustecer estas líneas de creación para generar un nuevo ingreso. Muchas gracias. Gracias, Mirta. Y gracias, Gonzalo, también por tu consulta. Seguimos ahí en modo preguntas y Candy también tiene su mano levantada, así es que ahí te dejo la palabra. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Saludos a todos, a todas. Bueno, mi pregunta va relacionada con si este sistema de patentes es algo que tiene como unas normas establecidas de forma, o sea, mundial, ¿sí? Es algo como que un paraguas que arropa a todo el mundo, o si hay algunas características específicas o diferencias entre países, entre continentes, por ahí. Esa es mi pregunta. Súper, muchas gracias por tu pregunta, Carmen. Efectivamente, las patentes tienen naturaleza territorial, donde los países donde yo proteja, mi invención va a estar protegida, y donde no proteja, van a ser de dominio público, ¿ya? Existen dos vías para que mi solicitud llegue a los distintos países. Una es que yo solicito en una oficina nacional y después de un periodo de meses voy a escoger a los distintos países a los que voy a proteger, ya sea si es que estoy desarrollando una tecnología de mejoramiento de reactores nucleares, por ejemplo. Entonces me pongo a ver y voy a decir, mira, sabes que me conviene patentar en China, en Estados Unidos, en Rusia y un par más de países, porque en realidad cuesta dinero patentar, pero y tienes que ser como bien específico. Y lo otro, que eso sería como por convenio de París, que se llama, y lo otro es utilizar lo que se conoce como PCT, que es Patent Cooperation Treaty, que es el Tratado de Cooperación de Patentes, en las que la gran mayoría de los países es miembro, y digo la gran mayoría porque tienen que cumplir una serie de requisitos donde uno hace una solicitud única y después la pasa por PCT, y después va a seleccionar nuevamente los países los que quiere proteger, pero con una solicitud única. En la otra, tienes que entrar a traducir en todos los idiomas que te toque, que te toque proteger. Y aquellos países que no forman parte de PCT, en el caso de Latinoamérica, es Argentina, Venezuela y Cuba. Si mal no recuerdo, si uno quisiera proteger en esos países, tiene que hacerlo por Convenio de París y, aparte del PCT, hacer esas solicitudes en particular en los tiempos que corresponden.
pero es eso, o sea, uno tiene que identificar los países y la estrategia de propiedad intelectual que a uno le gustaría llevar a cabo. Listo, gracias. Muchas gracias a las dos por la consulta. No sé si alguien más del público quiere hacer alguna consulta ahora. Levantando la mano, también pueden escribirla en el chat si alguien tiene problemas, por ejemplo, con su micrófono. Y mientras se motivan, yo tengo un par de preguntas para Mirta. Falta de una, dos. La primera, a propósito de que salió en la conversación el tema de inteligencia artificial, si alguien desarrolla algo a través de la IA, ¿de quién es? En el fondo, ¿quién es dueño? ¿Soy dueña yo? Porque en el fondo puse las indicaciones, este prompt, o es la IA, o queda abierto, o ya no se puede patentar, por ejemplo. Y la segunda pregunta ya es un poquito más anecdótica, así de lo que tú sepas, ¿qué es lo más raro que se ha patentado? Lo más extraño. Ya. A ver, de la primera, la IA, la respuesta más, digamos, la más inflexible de todas es que ninguna creación desarrollada por IA es protegible porque no es una creación humana. Bien podrías proteger los sistemas, el algoritmo, cosas así, pero no el contenido que te cree la IA. Existen debates respecto a cuál es la atribución que le está dando la inteligencia artificial a las bases de datos de las que se alimenta, ¿cierto? Que la creación no viene de nuevo, sino que se basó en mucho conocimiento que se fue construyendo hacia atrás. Entonces, los contraargumentos a eso, de las personas que, digamos, están a favor de proteger cosas creadas por la IA, es que no existe ningún tipo de conocimiento desde que se inventó, desde que se descubrió el fuego, desde que se inventó la rueda, que no se base en conocimiento para atrás, y sería hipócrita admitir que eso no es así. Entonces, es un debate que sigue siendo, digamos, fruto de argumentos en pro y en contra, pero lo más válido hasta ahora es como el caso de Naruto, finalmente. Es como que estos derechos todavía son derechos para personas, para humanos. No son para... Se ha discutido el tema de los derechos de las máquinas y de las inteligencias artificiales, pero eso está aún más en debates iniciales, ¿ya? Esto es en Noticia en Desarrollo, pero por lo pronto las cosas desarrolladas por IA están en un espacio en el que supuestamente uno no las podría proteger. Y se espera así que haya como una mayor transparencia respecto al uso de la propiedad intelectual con la que se alimentan estos sistemas. Cosas extrañas que se han patentado, el papel higiénico. Afortunadamente es de dominio público ahora, y cualquiera lo puede generar. Bueno, hay varias cosas, el GPS también en su momento fue patentado, y en el momento que pasó a ser de dominio público, todos los teléfonos lo tenían. Actualmente el Bluetooth, que no sé en qué punto va, si 9, 10.0, estos son finalmente puras mejoras tecnológicas que son carteras de patentes que se las van peleando las grandes compañías tecnológicas. Otros casos que ya, digamos, por tiempo no conté, pero los debates o sea, las demandas entre Samsung y Apple son, pero para morirse de la risa de los debates que habían, y cómo se pagaban los fallos, llegaban con camiones con dinero para pagar las compensaciones y todo lo demás. Entonces son anecdóticos. Vale, muchas gracias Mirta
por la aclaración. Bueno, me estaba acordando a propósito de alguna slide que mostraste, en la que hablabas, te referías, por ejemplo, a lo de Mickey Mouse y todo el tiempo que se fue como extendiendo esta patente. Y claro, cuando ya ha pasado tanto tiempo, o incluso a lo mejor ni siquiera pasando tanto tiempo, pero me estaba preguntando, la línea es súper fina entre que me robo algo y entre que algo me inspira. A lo mejor hay una línea que es bien subjetiva ahí de en qué momento algo me inspiró y cuánto me... Como en las películas, a lo mejor, cuando ponen inspirado en o basado en, por ejemplo. Entonces, claro, ahí como, en términos objetivos, muy difícil. Me imagino que medir eso, ¿no? Sí, o sea, yo podría hacer un monito así como un circulito con palitos y yo digo, yo soy creadora de esto. Y efectivamente yo tengo los derechos de autor de eso. Pero todos hemos visto cientos de esos monitos. Entonces, finalmente, los derechos de autor es una zona mucho más gris, en las que yo voy a tener que ir a juicio y voy a defender mi monito con palito, y bueno, probablemente me va a ir mal porque el juez va a decir así como, váyase a su casa, he visto un montón de esto, y claro, yo puedo decir que yo me inspiré en esto, pero esto viene de mi intelecto, eh, pero ahí vienen otras cosas, digamos que lo mismo que las canciones, cuando dicen, no, que esto es una copia de esta melodía y no que fue una inspiración, son argumentos en los que finalmente va a depender de el juicio de las personas que están determinando qué fue lo creativo y qué fue lo que no. Claro, y ahí también, bueno, obviamente van a haber antecedentes que avalan, pero pasa a ser también un poquitín subjetivo. Manuel, veo tu mano levantada. Adelante, por favor. Hola, hola Mirta, súper interesante tu charla, muchas gracias. Hola. Quisiera preguntarte, más allá de cuando ya está un producto desarrollado o algo así, ¿cómo tú puedes resguardar una idea sin tener un resultado concreto? Por ejemplo, estudiantes de pregrado, doctorado, lo que sea, tienen un proyecto de tesis y qué cosas se pueden salvaguardar o cómo una institución a la cual uno puede pertenecer, incluso, no sé, por ejemplo, aquí dentro de la misma SECHEN, si alguien desarrolla algo o tiene una idea y alguien la toma o la lleva a otro lado, ¿cómo se resguarda eso? ¿Qué políticas hay? O no sé, totalmente ignorante en ese tema. Sí, sí, gracias Manuel por la pregunta. Desde el punto de vista de las universidades, lo ideal es que la institución, si es que hay dos instituciones, hay un convenio en los que se acuerde que va a haber cotitularidad de la propiedad intelectual que se desarrolle. Para el tema de las universidades, normalmente las tesis son públicas, a excepción que uno diga que esto está en resguardo de propiedad intelectual, y en ese tema entonces la universidad va a poner como caucionada la tesis y no la va a publicar, pero uno lo tiene que decir expresamente, porque si es que se publica, y que ha pasado en bastantes universidades, pierde los requisitos de novedad para las patentes. Ahora, pasa mucho que a veces uno está desarrollando algo y no está cumpliendo todos los requisitos, pero eventualmente los va a cumplir. Entonces, lo que se puede hacer, si es que uno ya tiene más o menos una estrategia y los fondos apalancados ya para eso, es solicitar una patente provisional, que esta te da tiempo de 1 año para que tú sigas avanzando en tu desarrollo y logres cumplir con los requisitos, ¿ya? Al mismo tiempo, en general en las universidades te piden que vayas a congresos y cosas así que atenta directamente con cumplir los requisitos de las patentes en novedad. Y entonces hay algunos países, en el caso de Chile también, que existe la figura de divulgación inocua, donde cuando solicites la patente, tú vas a declarar que hiciste divulgación inocua dentro de un periodo que creo que es 6 meses, 1 año, eso no lo recuerdo bien,
y ahí no va a haber problema y no se va a ver afectada la novedad porque lo hiciste dentro del periodo previo a solicitar divulgación inocua. Lo que sí hay que tener ojo con eso es que no todos los países tienen la figura de divulgación inocua, entonces algunos países podrían castigarte la novedad por eso. Eso en general. Sí, es importante que si dices una idea, suena, digamos, te podrían criticar que una idea es una idea, hasta que no se concrete, no es algo protegible. Porque una idea yo la puedo tener, tengo la idea de hacer un reactor nuclear, y esa idea es tan válida como alguien que me diga verbalmente, ¿sabes qué? Es que yo quiero hacer el artefacto de presión de vapor, yo quiero hacer esto instalado aquí, pero si no hay nada concreto elaborado para que en un documento en el que sea reproducible esto, no es un activo en sí de propiedad industrial porque no cumple con los requisitos. Tiene que ser un desarrollo que sea reproducible y que cumpla con los requisitos de novedad a nivel inventivo y aplicación industrial, en forma ya bien elaborada. Muchas gracias. Gracias, Mirta, y gracias, Manuel, por la pregunta. No sé si hay alguna consulta más del público. Parece que no, por el chat, ¿no? Micrófono. Sí, ahí son saludos. Por acá Carlos Alfonso Montes Arévalo le manda saludos a Mirta y exalta su profesionalismo, dice tremenda profesional. Y de Venezuela, las compañeras de CODECIT están conectadas y mandan saludos también. Súper, Muchas muchas gracias. gracias. Parece que vamos terminando entonces, y aprovechando de agradecerte de nuevo, Mirta, por la disposición de acompañarnos en este ciclo. No va a ser el único, esperamos que haya un 2.0 y así sucesivamente, así es que esperamos seguir teniéndote ahí en las charlas. Tampoco esperamos que sea la única del año, probablemente haya más instancias que vamos a ir generando, así es que a todas las personas que están conectadas, dejamos en el chat los enlaces a las redes sociales de Arcade, donde también estamos difundiendo varias actividades que se van desarrollando. Y nos quedan 2 charlas para esta semana y que son ya las últimas del mes. Para el jueves, sobre proyectos, gestión de proyectos, o formulación de proyectos más bien dicho, y el sábado tenemos la última charla que está más orientada a temas de bienestar. Bueno, así de variado ha sido el calendario de charlas, hoy día hablando de propiedad intelectual, bienestar, de distintos temas que a todos nos interesan, a todos y a todas, así es que gracias por ser parte de este ciclo y gracias a todas las personas también que se inscribieron o que compartieron la información. Los dejamos ahí invitados entonces para el resto de la semana. Muchas gracias a todos, gracias Mirta, gracias Candy.